Bien, buenas tardes. Bienvenidos todas y todas a esta primera mesa redonda del programa del seminario que se titula Situación de inseguridad, violencia y amenazas contra los derechos humanos en regiones fronterizas. Les damos también la bienvenida a quienes nos están viendo virtualmente en alguna frontera del mundo. Esta primera mesa tendrá 4 ponentes. En primer término le damos la bienvenida a la doctora Mari Provine. La doctora Provine recibió su doctorado en Derecho en el Departamento de Gobierno en la Universidad de Cornell. Es profesora investigadora en la Escuela de Investigación Social y Justicia de la Universidad Estatal de Phoenix en Arizona. Y inició sus trabajos en esta universidad después de una larga permanencia en la Universidad de Syracuse y 2 años como directora del programa de Ciencias Sociales y Derecho en la Fundación Nacional de Ciencia. La presentación que va a hacer es amenazas contra los derechos humanos cuando la Policía Municipal hace cumplir las leyes migratorias. Les recuerdo a todos los ponentes que tienen hasta 20 minutos para hacer su presentación. Gracias. Gracias. Dar la bienvenida a una persona de Arizona, una gringa, en el condado de Sheriff George Pyle. En el ambiente de violencia. ¿De este no funciona? Acércate, no puedes. No. En esa situación. ¿Ahora sí? No. Ahora sí. En el ambiente de violencia extrema producida por los narcotraficantes y criminales contra los inmigrantes en tránsito, es importante recordar que hay también políticas que violan los derechos humanos de las personas que cruzan la frontera y las que viven cerca de la frontera. Sus efectos frecuentemente son indirectos, pero sin embargo serios. Hablo hoy de políticas de los Estados Unidos que violan los derechos humanos de personas en las regiones fronterizas, en particular de políticas dirigidas contra los mexicanos y las personas que transitan por México, incluso políticas estatales como la ley SB 1070 de Arizona y programas federales como Secure Communities. ¿Está funcionando? Okay. Pero también quiero incluir una historia de discriminación contra los mexicanos, la cual constituye una violación profunda de los derechos humanos de las personas de origen mexicano. Mi propósito es proveer una contextualización de los programas políticos que dañan los derechos humanos de los transmigrantes de México y los residentes de los Estados Unidos con raíces en América Latina que viven cerca de la frontera. Hay 3 efectos principales de las políticas asociadas con el endurecimiento de la frontera. 1. La incentivización federal dirigida a la policía municipal para que arresten a personas que parecen hispanos indocumentados. Esta incentivación ha ocurrido sin controles adecuados para prevenir abusos. Segundo, un envenenamiento de la opinión pública que inhibe una discusión útil sobre los derechos humanos de las personas en tránsito y de las que ya están instaladas en los Estados Unidos. Tercera, la intensidad de controles políticos en la región fronteriza que afecta a la gente que vive en la región y a las personas que cruzan la frontera. Hay abusos por parte de la patrulla fronteriza, conocimos eso, algo importante, pero también los residentes del lado americano y mexicano sufren abusos. Ellos están vigilados constantemente por instituciones federales como el FBI, Federal Bureau of Investigation, Drug Enforcement Administration, National Guard, Border Patrol. También están los sheriffs y la política local. El resultado es que estos residentes son frecuentemente acusados de crímenes menores y si ofrecen ayuda a los inmigrantes son juzgados severamente. En las observaciones que siguen, amplificaré el primer y segundo efecto.
Ok, incentivización para arrestar a personas que parecen hispanos. En los Estados Unidos, la relación entre la policía municipal y los oficiales que hacen cumplir las leyes migratorias está cambiando. Antes había coordinación ocasional entre ellos, pero siempre en un contexto de control federal. En 1996, el gobierno federal comenzó a cambiar su actitud. El Congreso decidió invitar a los gobiernos de los estados y municipalidades para unirse en un esfuerzo para descubrir a personas indocumentadas. Y más recientemente, hay presión a nivel local, como Arizona, para involucrar a la policía en la ley migratoria. En estados como Arizona, el gobierno estatal ha establecido con la ley SB 1070 que todas las dependencias de la policía deben ayudar en el proceso de la deportación de personas indocumentadas como la política principal de sus esfuerzos. Resulta que las violaciones de los derechos humanos contra los inmigrantes por la policía municipal son frecuentes. Hay algunos oficiales de la policía que quieren hacer cumplir la ley migratoria no importando los requisitos constitucionales. Un ejemplo es nuestro sheriff, Joe Arpaio. Hemos hablado de Joe Arpaio, quien tiene una reputación muy sucia, como sabemos, sobre su respeto de derechos humanos. Este está acusado de violar derechos básicos por la manera en que trata a los prisioneros hispanos, en que discrimina racialmente en sus redados supuestamente contra el crimen y por sus procesos que sigue para detener a personas sospechosas de estar indocumentadas. Estamos esperando el resultado de un juicio iniciado por residentes hispanos de Arizona y, por último, el gobierno federal, después de muchos años, ha comenzado un juicio después de muchos años sin actividad. El problema básico es que los procesos legales designados para proteger los derechos fundamentales requieren mucho tiempo y recursos. No hay una política para prevenir abusos. Los gobiernos le han dado poder a la policía local, pero no le han impuesto responsabilidad para evitar la violación de derechos. Se puede ver el problema haciendo referencia a un estudio que 3 colegas y yo hicimos recientemente. Encuestamos a jefes de departamentos de la policía y a sheriffs en todos los Estados Unidos sobre su preparación para hacer cumplir las leyes migratorias. Encontramos que menos de la mitad de los departamentos de policía tienen políticas internas sobre situaciones en que encuentran inmigrantes sospechosos de estar indocumentados. Menos de la mitad. Menos de la mitad tiene suficiente personal que domina la lengua española u otro idioma extranjero. Los jefes piensan que su personal posee mucha libertad en la toma de decisiones en cuanto a llamar o no a los oficiales de inmigración. Hemos visto una variedad muy grande, por lo que es difícil mantener una política interna estandarizada. El programa Secure Communities agravará los problemas de controles y preparación al nivel local porque necesita un reporte sobre cada persona detenida que está sospechosa de estar indocumentada. No hay reglas para prevenir la detención de personas sin razón legal, es decir, para prevenir arrestos con el pretexto de un perfil racial. Ok, segundo punto aquí. En general, no hablamos mucho en los Estados Unidos de derechos humanos. Aquí mucho, allí no mucho.
Cuando hablamos de los derechos, nosotros americanos referimos normalmente a las garantías constitucionales. La idea implícita, pero no correcta, es que solamente los ciudadanos tienen derechos. Los inmigrantes, incluso los que ya tienen derecho de permanecer en los Estados Unidos, no tienen muchos derechos según la mentalidad del público en general. En esta situación, hay mucha gente que está lista para dar su aprobación para la deportación de personas, no importando su situación personal, no importando que haya violaciones de sus derechos, no importando que su familia se divida entre dos países. De hecho, la ley migratoria de los Estados Unidos empeora la opinión popular contra los inmigrantes. Ni en la ley, ni en las palabras de nuestros líderes encontramos un sentido de los derechos de los inmigrantes. Hay una cima profunda en la mentalidad pública de los ciudadanos, quienes disfrutan de los derechos. Por otro lado, los inmigrantes, especialmente indocumentados, que no tienen derechos. Al hacer cumplir la ley migratoria, la política es aumentar el número de personas detenidas. Es más fácil para la policía encontrar hispanos que canadienses o otros extranjeros, pero tenemos canadienses, es verdad. Esta tendencia y los recursos dedicados a la frontera sur refuerzan la idea que cada inmigrante ilegal es mexicano o un inmigrante de Centroamérica. Con la participación de la policía municipal, viene la impresión de que ser indocumentado es un crimen serio. Entonces, las personas indocumentadas son criminales en la opinión pública y no merecen clemencia. En este caso, resono con las observaciones de Jorge Bustamante sobre el color de la piel y su importancia en hacer cumplir la ley en los Estados Unidos. Para concluir, es evidente que la organización de las leyes migratorias es una parte importante en la protección de los derechos humanos. No es suficiente concentrarnos en la cuestión de la corrupción de la policía en México o los Estados Unidos o la patrulla fronteriza o su tendencia de tolerar violencia contra los inmigrantes. Es importante también considerar cómo las leyes migratorias y la organización de la policía afectan los derechos humanos. Muchas gracias. Muchas gracias. Seguimos entonces con el programa. Ahora tenemos la presentación del doctor Joshua Heyman, que presentará la ponencia Movimientos Sociales en la Región Fronteriza de los Estados Unidos desde derechos legales y humanos a una lucha más amplia para la justicia. El doctor Heyman recibió su doctorado por la Universidad de Nueva York, siendo estudiante del profesor Eric Vogel. Actualmente es profesor de antropología y director del Departamento de Sociología y Antropología de la Universidad de Texas en El Paso. Bienvenido, gracias. Gracias. Y agradezco a todos, Colef, felicitaciones en el aniversario, al presidente Guillén, a la doctora París, los miembros de la mesa redonda y la audiencia. Mi propósito es poner un poquito de desafío a la idea de derechos humanos y explorar la potencial de movimientos sociales basados en derechos, amenazas a derechos humanos en el corto plazo para buscar justicia más amplia en el largo plazo. Con el fin de comunicar mis ideas con claridad, voy a establecer un contraste contingente nomás entre los enfoques de derechos frente a los enfoques de justicia
distributiva. Pero no quiero dar la impresión de que los dos son completamente opuestos o diferentes. ¿Cómo se puede diferenciar entre derechos y justicia? Los individuos tienen derechos, o posiblemente colectividades poseen derechos. Derechos entonces tienden hacia la posesión. Hay una situación de derechos sí o no, entiendo que es demasiado sencillo, en lugar de incrementos de ganancia. Derechos tienden a ser mínimos. Debe tener un derecho al menos. Por ejemplo, la cuestión de salarios. Hay un derecho a un salario mínimo, pero es diferente que la cuestión de salarios decentes y de diferentes tipos de ingresos. Las perspectivas basadas en justicia hacen hincapié en el acceso a las capacidades en el sentido de Amartya Sen, capacidades o habilidades. Los recursos tanto materiales como no materiales que da la capacidad de agencia más amplia. Sí implica la posesión de derechos, pero también implica otra cuestión que es grados de acceso, no solamente una posesión sí o no. Justicia también hace hincapié en los patrones sociales de las distribuciones y los cambios en distribuciones. Por ejemplo, en términos de la filósofa Nancy Fraser, en redistribución y del excedente social, y también reconocimiento social o dignidad, respeto, etc. La justicia muchas veces llama que proporcione capacidades más allá entonces de mínimos. También justicia más allá de mínimo es un proceso continuo en la sociedad. Es una lucha continua sobre distribuciones de varios bienes. Se puede objetar que hay derechos sociales, culturales, económicos, no solamente políticos y legales, así como los derechos humanos mínimos de protección y político, pero hay además hay derechos a casa, derechos a sueldo, derechos a nutrición, educación, etcétera, etcétera. Pero si llamamos a estos como derechos, y no estoy objetando hablar de derechos, claramente requiere un proyecto de justicia distributiva para realizarlos. Salarios, agua, vivienda, nutrición, salud, expresión cultural, ellos son en una manera muy importante, híbridos en la formulación y la forma en que se puede lograr. No son solamente derechos al mínimo, pero se necesita capacidades para obtener estos tipos de derechos. No estoy argumentando en contra de un proyecto político fuerte en favor de los derechos humanos en la coyuntura inmediata. En la situación, para hablar de los Estados Unidos, de muertes en cruce, el abuso físico, abuso legal, y hasta el punto mi trabajo, más que todo, es como activista en derechos humanos por sí, sobre
abusos por oficiales de los Estados Unidos en la aplicación de las leyes en la frontera como parte del Red Fronterizo de Derechos Humanos y también la coalición de comunidades de la frontera del suroeste. Y con mi expertise de académico como experto en las armas represivas del Estado, las agencias y los oficiales del Estado de los Estados Unidos. Entonces, pienso que en el corto plazo es muy importante estar enfrente, estar activo en la cuestión de abusos físicos y legales. Pero también hay nuevas tendencias que nos obligan a pensar en añadir o volver, en algunos términos, a un programa de justicia distributiva para la lucha actual de los derechos humanos en la frontera. Es importante prestar atención a los plazos diferentes. Pienso que si hay sufrimiento inmediato, se enfoca en derechos humanos básicos. Pero construir poder comunitario y relaciones laborales, etc., se necesita una justicia distributiva que amplía los enfoques de derechos híbridos de hablé antes. Por ejemplo, a ver si pasa en un horizonte muy distante, pero si tenemos una reforma migratoria de algún tipo en los Estados Unidos, reducirá violaciones inmediatas de derechos humanos básicos como las muertes de cruce. Sin duda tenemos que luchar para este objetivo. Pero a largo plazo, cuando los trabajadores campesinos migrantes son más capaces de cruzar la frontera legalmente, a continuación, de forma importante, estamos facilitando una oferta de trabajo a los empresarios explotadores, a los terratenientes, prestamistas no de contrabanda, pero prestamistas de vida cotidiana, etc. O sea, los inmigrantes van a llegar a una situación, van a llegar sin riesgos de cruzar la frontera a una situación de explotación muy grave en los Estados Unidos. Sí, la explotación es peor si los seres humanos migrantes son ilegalizados, pero incluso los inmigrantes legales, especialmente en la clase obrera, están muy explotados, legales todavía explotados. Así que esto nos desafía a pensar en el futuro a largo plazo, a las condiciones de los futuros flujos legales. Y es una agenda de justicia. La legalización a gran escala. Ahora estamos también batallando sobre la situación adentro de los Estados Unidos, como la profesora Provin habla de la situación de corto plazo, pero en los Estados Unidos, si hay una legalización bastante grande, vamos a ver una gran masa de población empobrecida y oprimida. A lo largo plazo hay luchas para la inclusión justa en los Estados Unidos y también pienso que la inclusión en México también, pero estoy hablando de punto de vista de la política de mi país. Programas neobracero. Castañeda y Massey estiman que hay 500,000 visas no inmigrante de trabajo de México a los Estados Unidos, aunque son muy variadas, no son completamente braceros de la clase obrera,
Pero es un tamaño muy grande, es un tamaño más grande que el flujo sin documentos ahora. Está mejor que morir en cruzar la frontera. Tienen derechos a programa o contrato muy mínimo, pero los neobraceros todavía se faltan muchos los derechos. La realidad, los derechos laborales son más o menos débiles por falta de opciones de trabajadores. Por ejemplo, no se puede cambiar patrones para dejar abusadores. Y por falta de sindicatos y otras maneras de organizar en busca de justicia. Entonces, en la cuestión de neobraceros, que yo pienso que es la tendencia más importante ahora de relación entre México y los Estados Unidos en términos de migración. La tendencia ahora de neobraceros, tenemos dos luchas de largo plazo: hacer respetar los derechos mínimos y luchar para un mayor salario, mejores condiciones, organizar trabajadores, etc. Es decir, la justicia distributiva. El punto no es criticar los enfoques de derechos, más importante es cómo podemos desarrollar luchas por los derechos en luchas más amplias de justicia. Entonces, ¿cómo vamos a realizar una lucha de largo plazo, híbrida de derechos y de justicia? Actualmente, hay dos estilos de defensa de los derechos en el lado de los Estados Unidos, de la frontera en los Estados Unidos. Hay defensores de derechos como expertos, como requiere experiencia, destreza, etc., legales, periodísticas, defensa de arriba. Aunque importante, no prepara el terreno para una política amplia a largo plazo. O derechos como un tema de organización de la comunidad. Derechos como enfoque de educación de abajo, la autoanálisis de los derechos como relevantes para la vida cotidiana, las herramientas y las prácticas de la vida política de acción. Esto, yo pienso que los movimientos de abajo de derechos abren la puerta a realizar las luchas de justicia. Y voy a terminar con un ejemplo breve. Hace 2 días, en El Paso, yo participo como presidente de la mesa directiva de la Red Fronteriza de Derechos Humanos. Y llegó la caravana de Javier Cecilia a El Paso. Y la bienvenida fue hecho por las comunidades organizadas por la Red Fronteriza. Y no es tan importante hablar de Javier Cecilia y caravana, pero el rito de las comunidades. Había 6 símbolos, una presentación de 6 símbolos por 6 regiones de la Red Fronteriza. Y ellos son básicamente una organización de inmigrados de la clase obrera, especialmente de partes marginados de la región. Y los símbolos son derechos humanos, justicia, respeto, paz, libertad y dignidad. Presentado por líderes, pero no líderes de la clase alta, de la clase media, pero líderes desarrollados por la red en la comunidad, con objetos se puede decir, es arte folclor, muy primitivo, como casi un objeto de un niño en la escuela, pero con mucha significación. Y yo pienso que es una manera para la comunidad
de verdad entender, aprender cuáles son los principios mezclados, híbridos de justicia y derechos humanos y cómo actuar políticamente. Como antropólogo, pienso que los símbolos y ritos son muy importantes. Y he visto el proceso de profundizar la lucha de la justicia en la frontera. Gracias. Gracias al doctor Heyman. A continuación tenemos la presentación de la doctora Olivia Ruiz Marrojo. Ella es antropóloga cultural e investigadora del Departamento de Estudios Culturales en el Colegio de la Frontera Norte, y su trabajo se enfoca en la intersección, en el estudio, digamos, de la intersección de la migración indocumentada, el género y la violencia en las fronteras norte y sur del país. Y ese precisamente es el enunciado de su presentación, que es migración, violencia y género. Gracias. Muchas gracias. ¿Sí oye? ¿Se oye? Sí, muy bien. Lo que quisiera hacer aquí es no tanto presentar datos ni resultados, pero una reflexión sobre esa relación o interrelación entre mujer, migración en estos tiempos de la violencia. Y lo hago porque en mi propio trabajo estoy viendo algunas confusiones que yo estoy tratando de aclarar en estos conceptos que realmente son muy amplios, son muy complejos, y cuando se juntan todos, bueno, yo me he confundido bastante. Pero para empezar, bueno, mujer, migración y violencia, ¿de qué estamos hablando? Primero quisiera aclarar el tipo de violencia en cuanto a definiciones. Hay violencias que sufren tanto las mujeres como los hombres, o los hombres como las mujeres, especialmente en la migración. Podemos pensar en la estafa, insultos, amenazas, privaciones, golpes, hostigamiento, violación sexual, secuestro, muerte. A la vez hay formas que sufren más las mujeres que los hombres en general. Aquí no hay nada, no quisiera hablar de exclusividades, pero sí de grado, de probabilidad. Por ejemplo, la violencia sexual, la violación sexual, el secuestro y, en un caso extremo, la cuestión de la trata de mujeres. ¿De quién estamos hablando? Y aquí, lo que yo he visto, que estamos hablando de dos fases de un binomio que es mujer migrante, o sea, mujer por un lado, mujer migrante. Y ese binomio, yo lo veo más como fases, especialmente en esta época de tanta migración, en que cualquier mujer se puede convertir en migrante, especialmente las mujeres más vulnerables. Entonces, en ese sentido, yo creo que lo que hacemos en crear ese binomio como si fueran dos poblaciones distintas, hacemos una confusión. Y esto es especialmente importante cuando pensamos en la violencia. Ser o no ser migrante depende de alguna forma del momento histórico espacial, donde te encuentras. Puede ser una condición demográfica, económica, cultural, también política y hasta existencial. Cuando habla con los migrantes te dicen que uno nunca deja de ser migrante. Entonces, en una sociedad, en un estado, en una región, en una ciudad donde hay una población migrante que crece y crece, realmente, ¿cómo vamos a diferenciar entre lo que es la violencia contra la mujer y la violencia contra la mujer migrante? Es una pregunta. Esto se me aclaró especialmente en un dato para Baja California que decía que 75% de las mujeres que sufren algún atraco y lo denuncian son mujeres migrantes. Ahora, ¿esto quiere decir que las mujeres migrantes reportan más los delitos o las mujeres migrantes sufren más? Es una pregunta que hay que contestar. Pero creo que tenemos que replantear y complejizar esa relación entre violencia, mujer migrante, mujer no migrante. Ahora, a la vez estamos hablando de violencias de género,
y una violencia que podemos nombrar como la violencia que reconocemos del crimen organizado, de la delincuencia común. ¿Y qué relación hay entre estos dos tipos, si son dos, estas violencias? La violencia contra las mujeres, que tradicionalmente identificamos como las violencias que afectan a las mujeres, básicamente son tres: la doméstica, la vía pública, violencia en la vía pública, la violencia laboral. La violencia doméstica, la más común, la causa de la mayoría de las muertes de mujeres en el país. El lugar, en ese sentido, es un lugar de alto riesgo para muchísimas mujeres. Pero también pensamos en la violencia en la vía pública, la violencia de la calle, que puede ir desde el hostigamiento hasta el secuestro. Y obviamente en la violencia laboral, que puede ser un tipo de hostigamiento de muchos tipos también. Pero a la vez estamos hablando de la violencia que ha acaparado nuestra atención en los últimos años, del crimen organizado. No podemos llevar la narcoviolencia, la delincuencia común que poco a poco, especialmente en algunas regiones del país, y no solo en el país, ha sido absorbida por el crimen organizado. Entonces también es un binomio un poco falso en muchos sentidos en muchas regiones. ¿Qué es la delincuencia común? ¿Qué es la violencia organizada, el crimen organizado? El crimen organizado, también aquí incluyo, hasta cierto grado, habría que ver, la delincuencia común involucra a las mujeres en mayor o menor medida. Digamos que el grado mayor sería la trata de mujeres. Esto es una violencia llevada a cabo en contra de la mujer en una forma organizada y legal, que es la renta o la venta de el sexo y la sexualidad de la mujer con fines de lucro. A un nivel general, la violencia y la migración femenina están relacionadas en varias formas. Están relacionadas en el sentido que mientras mayor violencia social, mayor violencia contra las mujeres, migrantes, no migrantes, esta población de mujeres. Sabemos que una sociedad que es violenta va a ser violenta especialmente con las mujeres. La violencia contra la mujer es una manera de medir la violencia general. Otra manera de decirlo es que la calidad del trato de la mujer, la calidad de vida de las mujeres, es una manera de medir la calidad en general en una sociedad. También están relacionadas en sentido digamos, más empírico, de que las personas involucradas en el crimen organizado viven en familias. Es una forma muy sencilla de decirlo. Lo cual puede ser un riesgo para las personas que viven en ellas, con estas personas en el crimen organizado. Marcela Lagarde ha argumentado, por ejemplo, que muchas mujeres víctimas del crimen organizado han sido víctimas, mujeres, precisamente por su relación con miembros del crimen organizado. Pero también vemos un mayor protagonismo de las mujeres en el crimen organizado. Y esto va más allá de la Reina del Sur y todo eso. Un protagonismo en que las mujeres juegan un papel importante en el crimen. Y lo vemos, por ejemplo, en el incremento en el número de las mujeres en las prisiones. Y es aquí en México, también es en Estados Unidos. Esto, por ejemplo, las mujeres juegan un papel crítico en la trata de mujeres. Son guardianes, son las personas que cuidan entre comillas, cuidan a las mujeres y ayudan en todo el, digamos, negocio de la venta y renta del sexo. A la vez, la violencia se relaciona, la migración a la mujer y la migración se relacionan con la violencia como causas y consecuencias. La violencia juega un papel en la vida de muchas mujeres que no juega en la vida de la mayoría de los hombres, y esto es que las mujeres migran huyendo de la violencia, especialmente la doméstica, pero también la violencia pública,
Sabemos que hay regiones del país donde obviamente lo que ocurre en la casa ocurre fuera de la casa, donde hay un crimen organizado que obviamente va más allá de las paredes de la casa, del entorno hogareño, y que presenta una amenaza permanente para mujeres. Hay varios casos de asilo, por ejemplo, político, de mujeres que han estado huyendo de la violencia en México, en otras partes de Sudamérica, que para ellas ya no solamente el hogar es peligroso, sino todo el entorno, digamos, urbano se vuelve peligroso. Pero también irónicamente, la migración, la violencia es consecuencia de la migración. O sea, las mujeres huyendo de un lugar de violencia se meten en otro lugar de violencia, entran en otro espacio de muchísima violencia. Entonces, esta es la gran tragedia y la gran ironía de la migración, digamos, como manera de huir, pero también es entrar a la boca del diablo. Ahora, la migración y la violencia ocurren en espacios, no son cosas abstractas que nomás así aparecen. No hay nada exclusivo otra vez. O sea, los distintos tipos de violencia pueden ocurrir en distintos tipos de lugares. Pero digamos, en términos metodológicos, simplemente para pensarlo, es una cuestión de grado. Pensando la migración, y no de manera muy creativa, pero tradicional, como lugar de origen, tránsito y destino. Digamos que en esos tres espacios predominan ciertas violencias contra las mujeres. En los lugares de origen, podemos pensar, por ejemplo, en la violencia doméstica, la violencia en la vía pública, la violencia laboral, en el sentido que son lugares donde las mujeres están más o menos estacionadas, donde se enfrentan a esa posibilidad, ese potencial, de manera regular. También, obviamente, dependiendo de dónde vivan, el crimen organizado también puede presentar una amenaza constante en las regiones fronterizas, por ejemplo, la narcoviolencia, trata, etcétera. Violencia de tránsito. Las mujeres experimentan la violencia que sufren los hombres, como dije al principio, por autoridades, por particulares, robo, asalto, estafa, golpes, etcétera. Pero también hay una violencia que crece muchísimo en el tránsito, en la trayectoria migrante. La violencia sexual, la violación sexual, el secuestro, el uso de mujeres y también hombres para transportar droga de un lugar para otro. Quisiera terminar con algo que no se menciona mucho, pero precisamente es el protagonismo de las mujeres en la escalada de violencia. Por una parte, como mencioné al principio, hay un incremento de la presencia de las mujeres en la violencia organizada. Y violencia organizada, tanto crimen organizado como delincuencia común. Y esto lo vemos, otra vez para repetir, en el incremento en el número de las mujeres que están en las prisiones, precisamente debido a sus actividades criminales. Mencioné que esto no es algo exclusivo de México o de América Latina. En Estados Unidos, la población femenina en las prisiones ha crecido 121% en los últimos años. Un estudio hace unos 6 años encontró que 62% de esas mujeres había sufrido alguna violencia en sus vidas, lo cual significa que ser víctima está relacionada con convertirse en alguien que cometió un crimen, que hace de los otros víctimas, de víctima a victimario. También, y quisiera terminar con una nota más propositiva, más optimista,
las mujeres también están jugando un papel muy importante en la respuesta a la violencia. Vemos un mayor protagonismo de las mujeres en las organizaciones, o más bien las movilizaciones organizadas y no tan organizadas, en la lucha contra la violencia. Son las mujeres que han salido a buscar a los desaparecidos. Las organizaciones y las movilizaciones de personas que han salido a buscar a los cadáveres, a los jóvenes, a los hijos, los maridos, etcétera, en muchos sentidos son mujeres. En ese sentido vemos un crecimiento en el liderazgo de las mujeres en esta lucha contra la violencia. Y termino con un ejemplo, la caravana por la paz, que pasó por San Diego hace una semana. Y sí, Javier Sicilia tuvo su lugar definitivamente, pero en los testimonios y en la organización, tanto oficial como no tan oficial, vimos una presencia femenina impresionante. Entonces creo que también ha habido un crecimiento de la presencia de la mujer y una diversificación del papel de la mujer en estos nuevos contornos de la violencia, que también obviamente, y esto puede ser algo también un poco más positivo, es un aprendizaje. Las mujeres de alguna forma están aprendiendo a salir, a organizar, quizás no en las mejores circunstancias para nada, pero se están organizando, está creciendo su presencia y están diversificando sus actividades dentro de la sociedad debido a esta coyuntura de violencia en el país. Creo que con eso ya. Muchas gracias. Bien, el último ponente de esta mesa es el señor Florencio Zaragoza, de la Fundación México en Arizona. Él se graduó en la Universidad Nacional Autónoma de México como psicólogo y obtuvo una maestría en estudios latinoamericanos en la Universidad de Arizona. Ha sido profesor adjunto en el Pima Community College en Tucson, y entre sus múltiples actividades hizo una presentación en la Organización Cívica de Inmigrantes Latinos, Compromiso, en el Foro Wilson Center en Washington, D.C. Y es el presidente fundador de la Fundación México desde 1998, que es una organización sin lucro con sede en Tucson, Arizona. Y su presentación son los derechos humanos en la zona fronteriza de Arizona. Muchas gracias. Antes que nada quisiera, agradecer la invitación al Colegio de la Frontera Norte y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y decirles que estoy fundamentalmente como activista, como presidente de una organización no gubernamental basada en Tucson. Algún tiempo de mi vida estuve enseñando historia de México allá en un community college, algo totalmente diferente a lo que con el tiempo de vivir en Arizona. Soy originario de Guaymas, pero tengo ya 24 años radicando en Arizona. Nos hemos ido metiendo en la problemática de la migración cada vez más de una manera activa, y les voy a platicar algo de mis observaciones en torno a esta situación. Y por otra parte, quisiera pedirle al doctor García Ramírez que al terminar la presentación, cuando vengan los comentarios, si nos pudiera indicar qué se pudiera hacer en la Convención Interamericana o la Corte Interamericana de Derechos Humanos al respecto de la problemática que voy a
presentar. Porque bueno, no estoy claro si es la comisión, es el Estado mexicano, son los individuos quienes deben de actuar. Para entender la crisis existente en la región fronteriza de Arizona, tenemos que referirnos a la agresiva política que en toda la frontera con México ejecuta la patrulla fronteriza de Estados Unidos y al entorno racista y antimigrante que priva en Arizona y que ya fue descrito por mi colega anteriormente. En 1994, las autoridades de migración de Estados Unidos crearon un plan estratégico para la patrulla fronteriza, mismo que está vigente en muchos sentidos. En 1996 se legisló en materia migratoria y la frontera sur inició su transformación al acordarse el marco legal de la nueva estrategia. En la práctica, la esencia del plan de 1994 fue militarizar progresivamente la vigilancia de la frontera sur, supuestamente con fines preventivos, pero reconociendo que iba a obligar a los migrantes a transitar por medios hostiles y peligrosos que incluso pondrían en peligro su vida. La muerte de migrantes sería reconocida en todo caso como una consecuencia no intencional de la política implementada y ello sería un efecto de los riesgos asumidos por los propios migrantes. El derecho a la vida, basado en la dignidad del ser humano, no fue violado según esta política, pues no es violado según esta política, pues descarga la culpa en el migrante mismo. El Instituto Binacional de Migración de la Universidad de Arizona, después de estudiar la implementación de la nueva política de vigilancia de la frontera, llegó a la conclusión de que los migrantes fueron obligados a utilizar el desierto de Sonora en Arizona al sellar los accesos tradicionales cercanos a los centros urbanos fronterizos. Así nació la teoría del embudo, que dice que un mínimo de 50% del tránsito fue canalizado a cruzar por el desierto mencionado, lejos de toda ciudad, con la clara finalidad de que el temor a lo despoblado bajara el flujo y aquellos que se atreviesen a meterse por el desierto tendrían que poner en peligro, en riesgo su vida. La mayoría de las fuentes coinciden en que de 1996 al día de hoy han fallecido más de 5,000 varones, mujeres y niños en el cruce, y otros estiman que son ya más de 6,000 los que han perecido después de cruzar la frontera y adentrarse en territorio estadounidense. La frontera con México, 3,200 kilómetros, es vigilada por miles de elementos policíacos. Más de 20,000 agentes constituyen la patrulla fronteriza, el doble de los que eran en 2004, y 85% de ellos se dedican a la frontera sur. Los elementos en esta área, es decir, pues no sé, 15% a la frontera norte
y algunas otras actividades en el interior, una desproporción muy grande, ¿no? Los elementos en esta área se apoyan con vehículos de todo tipo, armas cortas y largas, tecnología de punta como sensores y cámaras que detectan los movimientos de grupos, aviones vigilantes sin tripulación, helicópteros, etc. Un buen porcentaje de estos recursos se concentra en el desierto de Sonora, y aún así insisten en llamarles consecuencias no intencionales a las muertes de los migrantes. En mi opinión, son claramente fallecimientos inducidos. Sé que suena fuerte, pero es más fuerte vivir la realidad diaria de las muertes en el sur de Arizona, interpretadas como la consecuencia natural de un proceso. La existencia ocasional de milicias ciudadanas que toman la aplicación de la ley en sus propias manos, en ocasiones tratando de hacerse publicidad como si fuese un acto patriótico, hacen aún más peligroso el tránsito de los migrantes. En Arizona no es una falta administrativa entrar caminando sin papeles. Según se interprete la ley, se convierte también en un delito estatal, independientemente de lo que digan las leyes federales. Además, los migrantes tienen que evadir también a las policías diferentes del estado y a la de la reservación indígena que ocupa parte del desierto. Con lo anterior, la integridad de los migrantes está en peligro una vez que ingresan a Estados Unidos por el desierto, y las probabilidades de muerte solo se incrementan con los días. Organizaciones como No Más Muertes, Los Samaritanos, la Coalición de Derechos Humanos, Fronteras Compasivas, Red de Acción Fronteriza, que preside aquí nuestro colega, también tiene presencia en Tucson, y otras existentes en las ciudades fronterizas, registran lo que sucede en la región sur de Arizona en relación a la violación de los derechos humanos, con las declaraciones de los mismos afectados. Además, les proporcionan ayuda humanitaria como agua, alimentos y primeros auxilios. En la repatriación de indocumentados por Nogales, existe una organización que les proporciona alimentación, hospedaje en ciertos casos, especialmente a mujeres, ayuda psicológica, apoyo espiritual y apoyo médico. Además, registra sus testimonios sobre abusos sufridos. Me refiero a la iniciativa Quino para la Frontera, que trabaja en ambos Nogales todos los días del año. Gracias a estas organizaciones y algunas iglesias, el infierno no es mayor para los migrantes. Para ejemplificar, les daré algunas cifras en relación a las muertes en el sector Tucson de la patrulla fronteriza, que abarca el sur del estado desde la frontera con Nuevo México hasta el inicio del condado Yuma, que es frontera con California. Los agentes de la patrulla fronteriza, más conocida como la Migra, que atienden el sector Tucson, son actualmente más de 4,200. Hace 10 años eran apenas 300. La cifra de las muertes son aproximadas,
pues los diferentes conteos de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, la patrulla fronteriza, el médico forense del condado Pima, el periódico Arizona Daily Star y las organizaciones citadas algunas veces difieren. Aproximadamente han sucedido 200 muertes anuales en promedio durante la última década solo en ese sector, el sector Tucson. La Secretaría de Relaciones Exteriores informa que en lo que va de enero de 2006 a marzo de 2012 han fallecido en el cruce 2.200 mexicanos en números cerrados. En el sector Tucson, en ese mismo periodo, han fallecido 1.250 aproximadamente entre mexicanos y centroamericanos. En 2005 murieron en la frontera sur de Estados Unidos 443. En el sector Tucson fallecieron 282 de ellos. En 2011 murieron 325 en toda la frontera, mientras que en Tucson 183. Este año en Tucson la cuenta va arriba de 160 muertos y todavía el año fiscal de la migra tiene que cerrar, lo hace hasta el 31 de septiembre. La patrulla fronteriza asegura que el flujo de migrantes ha bajado sustancialmente y lo demuestra con sus números. Empero, en Arizona la cifra de muertos en relación a los detenidos se ha duplicado en los últimos 6 años. La única explicación racional que yo encuentro es que la militarización de la frontera es cada día de mayor magnitud, obligando a los migrantes a tomar las rutas más remotas y peligrosas para ingresar al país del norte. Así pues, el flujo baja, pero las muertes se sostienen. Esperan terminar con la migración, induciendo a la muerte a cientos que cruzan, mientras tratan de detener al resto. Provocar la muerte de un porcentaje de los migrantes es una violación flagrante de los derechos humanos de los individuos. Por otra parte, el clima adverso de racismo existente en el Estado ha llevado a algunos sectores de la sociedad a no entender la gravedad de lo que está sucediendo en la frontera y al interior del Estado. Las leyes que el Congreso local y los mismos electores han aprobado a través del referendo en los últimos 8 años están basadas en la discriminación y ello las convierte en violatorias también de los derechos humanos. Estas leyes justifican otras formas de abuso y odio racial que inclusive abarcan a prisioneros y a la población indígena. Los derechos a la salud y a la educación, mientras aquí hablamos, allá están en entredicho de manera especial para los migrantes hispanos. En mi opinión, la ley SB 1070 no llegó para iniciar una nueva práctica de discriminación. Fue aprobada para legalizar una práctica añeja de las diferentes policías que desde antes discriminaban a conductores de vehículos a partir del perfil racial. Todo hispano en Arizona lo sabe.
y ejercita la precaución como una medida de protección. No te pases un alto, si ves una patrulla vete con cuidado, etc. Por último, para mejor entender la crisis humanitaria que padece la frontera Arizona-Sonora, sugiero leer el informe de Amnistía Internacional sobre la frontera sur de Estados Unidos, publicado este año. La teoría del embudo del Instituto Binacional de Migración de la Universidad de Arizona. El ensayo sobre la cultura de la crueldad de la organización No Más Muertes en 2011 y el documento publicado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México sobre este tema en tiempos del doctor José Luis Soberanes. Además, hay documentales, ensayos académicos y libros al respecto. Como dice mi esposa que está aquí presente, Arizona está de moda, pero por las malas razones. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a los ponentes. Nos quedó bastante tiempo para preguntas y comentarios, entonces abrimos la posibilidad. Vamos a hacer, creo que la misma dinámica de hoy por la mañana, de tener unos 3 o 4 comentarios que sean lo más precisos posibles y que definan a quién va dirigido. Sí. El tema de la mujer migrante exige más responsabilidad de trabajo y un verdadero pacto social a nivel de todo lo que sea interdisciplinario, sociedad civil. Es algo que es una deuda muy grande con la mujer, porque la mujer migrante va descubriendo en su sufrimiento, en su caminar, nuevas violencias, todavía más de las que usted mencionó, ¿verdad? En primer lugar, porque va creciendo más la feminización de la migración, ¿verdad? Nosotros en nuestra casa, de 3 o 4 mujeres que veíamos cada mes, ahora vemos hasta 20, ¿no? De tal manera que algo está diciendo allí, es un mensaje muy importante. Luego, hay más violencias todavía que hemos descubierto. La violencia de la mujer que se queda sola, ¿verdad? Ya es otra violencia muy grande. Tendrá que enfrentar una incertidumbre a todos los niveles, moral, económica, etcétera. Luego, la violencia del retorno también. La mujer que ha sufrido el abuso sexual, como lo dice la protagonista de Nadie, ¿cómo voy a regresar a mi esposo como una virgen sangrando, ¿no? Y entonces, ¿qué pasará en su reencuentro con el esposo, con la familia? Y la violencia también de la mujer que ha sido secuestrada en las casas de seguridad y que no solamente ha servido de pareja sexual, sino que se ha convertido en sicaria y verdugo de sus mismas connacionales, y si logra liberarse es un trauma tremendo, violento, muy grande para su vida. Por lo tanto, pero hay otra cosa muy positiva que yo creo que tendríamos que recuperar muy fuerte, Olivia. Es un misterio cómo la mujer migrante es mucho más fuerte que el hombre migrante. Es mucho más valiente y
cómo hay un misterio muy grande, que es la que, a pesar de que es la que más sufre, es la que más se reconstruye para dar el paso siguiente. Y entonces tendríamos que trabajar mucho más el futuro de esta mujer migrante. Muchas gracias. Sí, gracias. Sí. Ahí está. El micrófono. El micrófono, perdón. Mi pregunta está prendida. Sí. Mi pregunta fundamentalmente es para la doctora Ruiz, pero también para todo el mundo una segunda pregunta que le voy a hacer inicialmente, que es, bueno, frente a este deprimente situación, ¿qué tipo de estrategias de agencia de las personas, o sea, cómo podemos imaginar el salir de la victimización y entrar en acciones de agencia que hace la gente independientemente del horror de la situación que es obvio, que hace la gente, que da a las personas un mayor grado de dignidad en su acción en la vida. Pero Olivia, yo tengo una pregunta que es un poco complejo y espero que es muy al momento. Quiero preguntarte, frente a la violencia de todo tipo, mencionado Padre Pantoja. Padre Pantoja. Yo me recuerdo de usted de Durango, de la conferencia. Mencionada por ti y por el Padre Pantoja también, de todo tipo. Este nuevo discurso que escuchamos de un cierto sector político de los Estados Unidos y que no tarda en divulgarse por el mundo, de naturalizar de nuevo la violencia, de decir, ok, vamos a clasificar violación en violación violenta y violación de otros tipos. O sea, es un discurso ideológico que quiere revertir los avances de reconocer la violencia de género hacia las mujeres. Entonces quisiera preguntarte, yo sé que es un poco complejo y un poco de momento, ¿cómo piensas que este nuevo discurso, intentando minimizar las expresiones de violencia contra las mujeres, sobre todo si no puedes demostrar golpes, hechos a tu cuerpo que estás medio muerto, ¿cómo entiendes este nuevo discurso puede poner en aún más peligro a las migrantes por tener justamente que casi morirse para sentirse violentado? ¿Alguien más? No. Dolores, que adelante. Bueno, la pregunta es para Mary y para Florencio, en el sentido de que en la mañana decía el doctor Sergio García Ramírez que tenemos como sociedad mexicana muy poca reacción ante violaciones a derechos humanos de otras personas que estamos presenciando. Hay una indiferencia muy fuerte por parte de la sociedad, incluso presenciando directamente la violación. ¿Qué está pasando en Arizona? No con la población directamente víctima de esta violencia, sino con la población, digamos, de Arizona, anglo, blanca, tradicional. Es decir, ¿qué capacidad hay de reaccionar a esto? ¿O simplemente se ha naturalizado también y se considera que como es hacia otro, no hay ninguna capacidad de empatía? Buena pregunta. Muy bien, ¿quién quiere comenzar? ¿En el mismo orden? Fue otra pregunta. Ah, hay otra. Sí. El doctor García. Sí. Perdón.
Gracias. No para formular una pregunta, sino para responder a la pregunta que usted me hizo y darle la atención que merece su preocupación, que yo comparto. Usted me pregunta qué es lo que se puede hacer en relación con el sistema interamericano, y menciona usted a la Comisión Interamericana y a la Corte Interamericana con relación a todo lo que acaba usted de describir, que es verdaderamente preocupante. Le voy a dar una impresión muy preliminar, muy de entrada. El sistema interamericano está fundado en dos documentos básicamente, que son la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La primera tiene una fuerza que ha sido cada vez más reconocida. La segunda tiene indudablemente mucho mayor fuerza que la primera porque es un verdadero tratado internacional. Y un tratado internacional, como sabemos, impone deberes a los estados y otorga o reconoce derechos a los individuos. Pero los Estados Unidos de América, que intervinieron muy activamente en la elaboración de estos documentos, no son parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. No han suscrito o ratificado o adherido a este documento. Por lo tanto, no resulta la Convención Americana vinculante para ellos. Consecuentemente, la Corte Interamericana, que no se impone, sino se acepta o no se acepta, carece de jurisdicción para juzgar cuestiones como las que usted acaba de describir. A mí me parece que las cuestiones que usted acaba de describir son claramente violatorias de derechos humanos. Lo serían declaradamente, habría sentencias seguramente al respecto, si viniera en cuestión algún Estado que sí sea parte de la Convención Americana, porque la violación del derecho a la protección de la vida no solamente existe cuando un agente del Estado priva a alguien directamente de la vida, sino cuando el Estado no genera las condiciones adecuadas, pudiendo hacerlo, para brindar la protección necesaria a quienes se encuentran bajo su jurisdicción. Este es un tema que se ha explorado mucho en la jurisprudencia de la Corte Interamericana, que ha hecho condenas a los Estados, no porque sus agentes maten, sino por no evitar o propiciar inclusive la muerte de las personas a través de la ausencia de medidas idóneas para evitarla, pudiendo hacerlo. Así que no tengo mayor duda de que esto sería condenado por la Corte, pero no puede extender su jurisdicción a los Estados Unidos. La queja podría plantearse, y se ha planteado, desde luego, si no a la Corte, sí a la Comisión Interamericana sobre Derechos Humanos. Porque la Comisión Interamericana sobre Derechos Humanos tiene la facultad de aplicar la Declaración Americana a todos los estados de América, es decir, a los 34 estados. O sea que sí tiene una competencia que le permite analizar violaciones cometidas en cualquiera de los estados americanos, inclusive los Estados Unidos y Cuba misma, aunque Cuba tiene un punto de vista diferente, pero la Comisión tiene el suyo y entiende que puede aplicar a todos los estados su jurisdicción y emitir recomendaciones. Seamos optimistas y pensemos que se emite una recomendación en la cual se asume que ha habido una violación de derechos humanos. Podría el Estado, no quiero anticiparme a lo que va a decir, pero podría aducir que, bueno, la violación sí, puede que exista, pero se cometió en un Estado de la Unión Americana. Y no es, por lo tanto, materia de responsabilidad de los Estados Unidos de América, que es a quien se dirigiría la queja. Esto ha pasado inclusive en casos de violación al debido proceso y de cumplimiento o ejecución de condenas a muerte. Se ha dicho, bueno, el Estado de Arizona, que es al que usted está refiriendo, y es al que me refiero yo ahora, no firmó tal o cual convención internacional que tiene que ver con los derechos de los migrantes de conocer la facultad que les asiste para recurrir a sus cónsules. No lo firmó. Bueno, Texas sería otro caso.
pero me refiero al argumento básico. El argumento básico es, el Estado no lo firmó. Lo firmó otro Estado, Estados Unidos de América, pero no Arizona o Texas. Y por lo tanto la obligación es del Estado federal y no de los Estados federados. A lo más a lo que puede llegar el Estado federal es hacer una sugerencia, a plantear un punto de reforma a los Estados federados, eventualmente, eventualmente. No me atrevo a asegurar que lo haría. Así que el sistema interamericano tiene escasos mecanismos, muy escasos mecanismos de protección frente a un Estado que no ha suscrito la Convención Americana. Esta es una impresión de primera intención. Obviamente el tema merece un estudio más cuidadoso, pero no quise dejar de atender a su pregunta, maestro Zaragoza. El doctor Bustamante ha escrito reiteradamente que México con frecuencia no hacía nada ante estas situaciones, vaya ni en la relación bilateral. Eso ya es otra cosa. Esa ya es la responsabilidad de México y no la de Estados Unidos. Sí. Aquí puede haber la de los dos, aunque por distintos motivos. Sí, para... México por omisión. Perdón. No, para responder las preguntas vamos a seguir la misma secuencia de las presentaciones de las ponencias. Entonces, Mari, por favor. Bueno. Quisiera responder a la pregunta de María Dolores sobre mi estado y mi país. Es realmente difícil decirles que sí, nos preocupamos mucho en las vidas de los inmigrantes y su pregunta es ¿por qué? Y es porque hay una idea que cada decisión emigrar a los Estados Unidos es una decisión individual tomado, como dijo mi otro colega aquí, por sí mismo. Entonces, si hay problemas, el problema es suyo. También es una lástima, pero en mi país hay más y más la idea que la respuesta correcta a cada problema es el cárcel o algo muy violento. Puede ver que tenemos más que 2 millones de personas en el cárcel en los Estados Unidos. Es un récord extraordinario en nuestro país. Pero, ¿qué vamos a hacer? Y es verdad, hay organizaciones que luchan mucho para mejorar la situación, como mencionó a mi colega ahí. Pero necesitamos, en mi opinión, una reestimación del problema para convencer a los americanos, no en términos solamente de derechos humanos, porque derechos humanos pasan a los americanos con no mucho interés, pero puede decir en nuestras propias leyes un principio de dar, how do you say forgiveness? Dar perdón a personas que han hecho algo malo, que no tienen dinero porque tienen muchos problemas así, pero tenemos bankruptcy, tenemos este principio de perdón en si hay una cirugía que no pasó muy bien, esta parte se llevó, pero fue esta parte del problema. Entonces, después de un tiempo, hay un perdón al médico que hizo algo muy malo. Tenemos muchos ejemplos para nuestros mismos ciudadanos de este principio de perdón. Y necesitamos aplicar estos principios a toda la gente en el país. Entonces, yo quisiera convencer a mis connacionales que necesitamos pensar con nuestros propios principios en este asunto de inmigración. Y sobre Aiken, este señor terrible, es un extremista, necesitamos recordar. Y los republicanos, es una lástima para ellos que existe este señor con su boca tan abierta. Entonces, no estoy muy preocupado directamente con esta diferencia entre la violación. Es un problema más profundo que explica Olivia. Es un momento político que va
esperamos pasar. Muy bien. Josia. Sí, pienso que la doctora Ruiz puede añadir más porque nos ofreció una observación muy importante del desarrollo del rol de mujeres, por ejemplo, en la caravana, pero en otros movimientos también, en la red fronteriza, etcétera. Las estrategias de agencia son muy complicadas, pero yo pienso que tienen que ser no solamente de arriba, sin criticar la aplicación de documentación, la ley, etcétera, pero también pienso que necesitamos una estrategia o estrategias de comunidad, o usar una palabra que yo pienso que todavía tiene valor, masas, aprender, practicar, expresar, poseer profundamente sus derechos. Es mucho más difícil violar derechos si las personas saben que son derechos, cuáles son los derechos y cómo aplican, no solamente para huir a un abogado, pero directamente no tengo que hablar con la policía, etcétera. Okay. Y pienso que también es muy importante entrar al discurso popular. Los cambios políticos, hemos visto que los cambios políticos pueden seguir de un cambio de opinión de masa, no solamente por elecciones, pero yo pienso como corrientes de sociedad más amplia en términos de Durkheim. Y yo pienso que se puede ver cambios de actitud de la población dominante, los blancos, por ejemplo. California ha cambiado la política en California. La política ahora en Arizona fue la política en California hace 20 y pico años, ¿no? Y ha cambiado totalmente. Ahora California está viendo la posibilidad de dejar secure communities, comunidades seguras. Y yo pienso que California ha cambiado. El estado de Texas no ha cambiado, pero mi ciudad, El Paso, ha cambiado completamente su actitud, no solamente de migración, pero de la política de drogas, armas y todo. Y es un resultado de una lucha larga, de presión pública y cambios en el discurso cotidiano. Pues sí ¿se oye? Son preguntas, pues sí, muy grandes, muy profundas, muy así anchas, etcétera, ¿no? Son así enormes. Pero, por una parte, definitivamente, Padre Pantoja, la violencia no se puede enumerar. O sea, lo que experimenta, sufre, tiene que soportar, aguantar, tantas mujeres que migran, es increíble. Además, el ser humano tiene algo que es impensable, es increíble. En el sentido de que cuando uno piensa que ya ha llegado al límite de la crueldad y la perversidad, te avienta otra cosa y dices, ay, no lo puedo creer. Pero creo que también esa diversidad, esa capacidad, a veces perversa en la creatividad, también puede ser una capacidad muy propositiva de la creatividad, y que también podemos pensar en maneras de responder, maneras creativas, llenas de vida para responder. Ustedes son un ejemplo de eso, y el trabajo que están haciendo todos ustedes en la frontera. También creo que hay otras organizaciones, obviamente, que están respondiendo a esa violencia. Pero también me preocupa algo, porque precisamente viendo las trayectorias de las víctimas, y de víctima a victimario, ¿qué podemos hacer para que aprendan y además no reproduzcan esa violencia? Es desafortunadamente fácil reproducir la violencia. Entonces, yo creo que hay que desarrollar maneras de intervenir precisamente en esas vidas de mucha gente,
y de muchas formas, o sea, tiene que ver físico, psicológico, emocional, o sea, digo, son los grandes rubros, ¿no? Porque creo que es un riesgo, y eso significa que que van a ser sociedades que viven con trauma, y las sociedades que viven con trauma son sociedades que tienen mucho riesgo para mucha gente. Y trauma es daño, y daño es daño que muchas veces se reproduce y se regenera en las generaciones que siguen. Entonces es un riesgo muy grande para todas las sociedades reproducir esa violencia, y eso sí es muy preocupante, y tiene que haber una intervención de muchos tipos. Ahora, precisamente algo que a mí me preocupa mucho en Estados Unidos, y también lo que yo vi en la frontera sur, es que ese daño que se vive a través de las generaciones es un daño en que la gente ya tiene un callo, no ve, no quiere ver, no le importa, no se identifica con los que sufren, se aparta de manera psicológica. Y yo creo que lo vemos viviendo en California, uno lo ve en la gente que ve las noticias, conoce una realidad a medias, pero no se involucra. Y lo mismo pasa de este lado. En la frontera sur, como lo dijo el doctor Bustamante, o sea, las cosas ocurren. Ese grado de crueldad ocurre porque también es una omisión, se permite. La respuesta ha sido, cuando se llega a cierto grado, es encarcelar. Pero, y la cárcel se vuelve un negocio, como en Estados Unidos. Las cárceles son privadas, en una gran medida. Y la gente entonces hace dinero a través del crimen. O sea, el crimen es un negocio, porque se encarcela a los criminales y después la gente hace mucho dinero. Entonces tenemos que pensar eso de una manera muy compleja. Y finalmente quisiera terminar con lo que dijiste, Liz, de la violencia legítima. El caso de la mujer, de lo que dijo Eichen, es una metáfora, es un ejemplo de algo que es muy amplio. Y es que hay violencias legítimas y no legítimas. Y, cuando dijo que hay una violación legítima, híjole, entonces significa que hay violaciones que son ilegítimas, ilegítimas de legítimas. O sea, ¿qué significa eso? Si pensamos que no solamente una violación sexual, pero violencias que son legítimas, entonces tiene repercusiones y consecuencias muy, muy graves. Sí. Respecto a la pregunta sobre la reacción de la sociedad civil, lamentablemente no es optimista tampoco mi comentario. Por una parte, los mexicanos en México, ya lo ha dicho el doctor Bustamante muchas veces, pues no, ahí ya se fueron, ahí se le echan, pues digo, es la actitud, ¿no? No hay solidaridad, no hay pues acciones concretas en apoyo, etcétera. Los mexicanos que logran cruzar y se van a ciudades más al norte, empiezan a integrarse en sus comunidades, a sobrevivir, a crear sus redes, a usar sus redes, etcétera. Llega el momento en que, pues bueno, están ya más preocupados por la obtención de documentos, por la educación de sus hijos, por otras preocupaciones. Y la frontera, lo que sucedió, el trauma de cruzar, ya quedó en el pasado. O sea, que lo sufran los que van llegando, ¿no? Yo la libré. Ya no piensan los que se quedaron en el camino, que son miles. La sociedad angloamericana de Arizona es muy conservadora, sobre todo donde está la mayor parte de la población. Phoenix, el área metropolitana de Phoenix, tiene el 50% de la población del estado. El condado de Maricopa tiene el 50%.
por eso Arpaio tiene el éxito que tiene, porque pues toda la comunidad le aplaude. Ya dijo Romney, ¿verdad?, el candidato a la presidencia de Estados Unidos, que la política de Arizona debía de ser la política nacional en reforma, digo, en cuestión migratoria. O sea, hay apoyo, porque se han aprobado las leyes, en los referéndums han ganado la propuesta 200, la 300, porque el condado Maricopa mayoritariamente domina pues la situación. Por el lado de los indígenas, hemos perdido el apoyo de los pápagos conocidos en México, los Tohono Otamayá, por el daño que ha sufrido el desierto por la contaminación de todos los desperdicios. Son miles y miles de migrantes que están cruzando, y por el temor a la deshidratación, por todo lo que va terminando, se va tirando. Una lata de comida, una botella de agua, en ocasiones ya están tan debilitados que hasta la mochilita que llevan con sus cosas, pues la avientan con el deseo de sobrevivir. Entonces se ha creado una basura en el desierto de Sonora, pues de altos niveles, y ya se nos volteó la comunidad indígena. Dicen que, pues bueno, son gente del desierto ellos, hayan vivido toda su vida, desde generaciones, etcétera, para atrás, y dicen que pues les estamos echando a perder su hábitat, ¿no? Por otro, digo, no son animales, pues, pero es su, obviamente, donde ellos están acostumbrados a vivir y valoran mucho el desierto, y bueno, por otra parte, los mexicoamericanos de Arizona están ya preocupados por, esos ya son ciudadanos americanos, su preocupación es otra. El mexicoamericano está pensando en las necesidades de su familia, el progreso económico, dieron su lucha. Yo he escuchado algunos comentarios que dicen: a nosotros ya nos tocó dar la lucha en los 60s, ahora que la den los que están llegando, yo ya quiero vivir tranquilo. Mexicanos en Arizona, pues están escondidos, o sea, muy pocos valientes se atreven a organizarse y se atreven. ¿Por qué? Porque imposible salir a dar la cara por otras gentes, porque terminan encarcelados. Entonces, la verdad es que el migrante que cruza, pues ahí se le echa, como dicen en México, pero se le echa solo. En ocasiones, bueno, hasta los mismos parientes que van cruzando con él le tienen que decir, pues, porque hay un acuerdo entre ellos de honor. El que ya no puede se queda, los demás siguen buscando el progreso de la familia y todo. Entonces es una situación verdaderamente trágica. Por eso, pues bueno, creo que no exagero cuando hablamos de una crisis humanitaria de esas proporciones, ¿no? Muchas gracias. Bueno, estamos justo en el tiempo del programa. Los invitamos a la siguiente sesión, que será a las 3:30 de la tarde, y tenemos un receso hasta ese momento. Muchas gracias.